Hola a todos nuestros estudiantes de séptimo básico. Soy el profesor José. Yo soy la profesora Glenn y esto es Historiajeros, una travesía por el tiempo y el espacio. Acompáñenos a visitar las ruinas antiguas de las primeras civilizaciones de la antigüedad. ¿Vamos? ¡Vamos! Here we go. En el capítulo de hoy vamos a analizar las grandes civilizaciones dividiéndolas de acuerdo a su contexto geográfico. Vamos a tener las civilizaciones del creciente fértil, que son Egipto y Mesopotamia, Las civilizaciones del lejano oriente, China y la India. las civilizaciones del mar Mediterráneo, los fenicios y los minoicos, Y finalmente las civilizaciones americanas, representadas por los olmecas en México y Chavitehuantar en Perú. Y profesora Len, cuéntenos, ¿qué es una civilización? Una civilización es una sociedad compleja que presenta una organización política central. Generalmente, ¿cierto? Esta organización política centralizada le otorga todo el poder al rey o emperador, que es de carácter divino. Además, las civilizaciones desarrollaron un sistema complejo de escritura, construyeron templos y edificios e incluso desarrollaron también la matemática, la ciencia y la astronomía. Todos estos aspectos generales, ¿cierto?, son características propias de las primeras civilizaciones. Para estudiar las primeras civilizaciones hemos dividido todas en diferentes contextos geográficos, tal por ejemplo el creciente fértil representado por Mesopotamia y Egipto. Está el lejano oriente representado por China e India, las civilizaciones americanas representadas por los olmecas, el actual México, y Chavitehuantar en Perú, y finalmente las civilizaciones de carácter mediterráneo, que son los fenicios y los minoicos. Es muy importante recordar, profesor, que esta explicación va a estar dividida en dos capítulos, y en este capítulo vamos a analizar las civilizaciones del creciente fértil, Mesopotamia y Egipto, las civilizaciones también del mar Mediterráneo, que son los fenicios y los minoicos. Comenzamos ahora con Mesopotamia. ¿Vamos? Vamos. Cabe señalar, muchachos, que cada civilización se origina en un contexto temporal diferente. La primera que vamos a revisar es Mesopotamia, que se encuentra ubicado entre dos ríos, el río Éufrates y el río Tigris. Hay que recordar que el río es muy importante dentro del desarrollo de la civilización, porque va a servir para el desarrollo agrícola, además para abastecer de agua a la población y también como vía de comunicación entre una ciudad y otra. Por lo tanto, ¿cierto?, el río va a ser fundamental en el desarrollo de estas primeras sociedades complejas, también llamadas civilizaciones. Hay que señalar que en el caso de Mesopotamia se denomina la región, porque fueron distintas culturas que fueron surgiendo y que a medida que va pasando el tiempo eran invadidas por otros pueblos nómades hasta conformar distintos imperios. Por ejemplo, los sumerios, los acadios, los asirios, los babilónicos o los persas, quienes crearon grandes ciudades en ese contexto del creciente fértil, lo que es el actual Irak. ¿Les parece, profesor, que ahora vayamos a analizar la organización política de Mesopotamia? Vamos. ¡Vamos! Respecto a su organización política, podríamos señalar que en Mesopotamia se generaron ciudades como Uruk y Lagash, que tenían una composición de ciudades-estado. ¿Qué significa eso? Que tenían sus propios gobiernos, sus propias leyes y su propio ejército. Con respecto al gobierno y al sistema de político de la civilización mesopotamia, hay que entender que el rey era aquel que concentraba todo el poder. Era jefe militar, jefe de estado y jefe de gobierno. Y además su poder era de carácter divino. ¿Qué quiere decir esto? Que se veía al rey como representante de los diferentes dioses en la tierra. Por lo tanto, su poder y su autoridad era prácticamente ilimitada. Hay que señalar que en medio de la ciudadela se encontraban unos templos llamados también sigurats. Estos templos aproximadamente eran de gran altura y muchas veces se confundían con la famosa Torre de Babel que planteaban los judíos. Hay que entender que el sigurado de los templos van a representar de alguna u otra manera la majestuosidad y el avance y desarrollo arquitectónico de la civilización. Los sigurats también eran centros políticos importantes. Ahí vivía el rey y también su familia. Y por finalizar, debido a la invasión constante de nómades que se encontraban cercanos a esa zona, que llamaban la atención por su esplendor de esa civilización y que cada vez trataban de invadir. Por tanto, una forma de protegerse, realizaban estas protecciones llamadas murallas. Hay que entender que dentro de la cosmovisión mesopotámica, la muralla no solamente va a representar un símbolo de protección enfrente de la ciudad, sino que también todo lo que esté dentro de la ciudad se va a ser considerado por esta civilización como civilizado o lo que se debe hacer.
y todo lo que está afuera es un caos desordenado. Está la barbarie, lo peor, la gente incivilizada que no tiene prácticamente ciertas normas o pautas de conductas para merecer vivir dentro de una civilización. Por lo tanto, la muralla va a tener una doble representación. Va a servir para proteger a la ciudad de invasiones de estos pueblos nómades y también, ¿cierto?, se va a ver en la muralla como una contención para el desarrollo de la civilización. Ahora, ¿les parece que vayamos a analizar cómo era la organización social de esta civilización, profesor? Correcto. ¿Vamos? ¡Vamos! ¿Cómo era la organización social de Mesopotamia, querido profesor? Bueno, la organización social, profesor Arlene, está representada por una estructura jerarquizada. Está dividido en estamentos, principalmente 4. En primer lugar se encontraban los reyes. Y en segundo lugar se encontraba lo que es la nobleza, después los hombres libres y finalmente los esclavos. Ahora, ¿qué quiere decir que esta sociedad sea jerarquizada? ¿Va a existir movilidad social dentro de un estamento y otro? No, al contrario. Significa que si yo nazco, por ejemplo, siendo esclavo, voy a terminar mi vida existiendo siendo esclavo. Por lo tanto, ¿podríamos decir que la sociedad estaba dividida de acuerdo al linaje sanguíneo de la población? Exactamente, y vemos en el primer caso que son los reyes. Los reyes, la sucesión era de forma hereditaria, a través del linaje que poseían o el apellido, que nosotros también lo podríamos señalar. También en el segundo estrato social vamos a tener a la nobleza. La nobleza estaba compuesta por los consejeros del rey y también su familia y los sacerdotes. Hay que entender que los sacerdotes de esa época no son iguales a los sacerdotes cristianos, sino que más bien son los encargados de contactarse entre el mundo terrenal y el mundo espiritual, con los principales dioses de la época. También cabe señalar que dentro de la nobleza también estaban los escribas. Exacto. Los escribas que se dedicaron principalmente a escribir lo que son la escritura cuneiforme, que vamos a ver un poquito más adelante. Dejar escrito lo que habían hecho los sumerios. Por eso que podríamos decir que en esta civilización mesopotamia es la primera porque deja escrito. Ahora, el registro escrito es muy importante dentro del desarrollo de la civilización, porque no solamente va a resguardar los acontecimientos más importantes, sino que también se van a escribir en tablillas de piedra las primeras leyes que van a organizar este estado centralizado. Después encontramos en la tercera canasta lo que son los hombres libres, que principalmente era el campesinado. Hay que entender que cuando nosotros referimos a hombres libres, no estamos refiriéndonos específicamente al hombre, sino que también a la mujer. Pero hay que entender que dentro de la civilización mesopotámica, la función de la mujer en este caso va a ser una función ligada directamente al hogar y el cuidado también de la familia. En el último están lo que son los esclavos, que eran principalmente prisioneros de guerra, en la cual eran los antiguos habitantes de la antigua cultura. Por ejemplo, cuando llegaron los babilonios, tomaron prisioneros a la cultura que estaba antes, ¿ya? Y también a personas nómadas que estaban en las afueras de las grandes ciudades. Hay que entender que los esclavos van a representar la base económica de la civilización y van a ser aquellos los encargados de crear y generar estas grandes construcciones arquitectónicas como los zigurats. Además, la esclavitud, obviamente, el esclavo no tenía en esa época la condición de persona, sino que era visto como un bien económico. Ahora vamos a analizar las características de la religión de la civilización de Mesopotamia. Querido profesor, ¿la civilización mesopotámica era monoteísta o politeísta? La mayoría de las civilizaciones de la antigüedad son de carácter politeísta. ¿Qué significa eso? Que creen en varios dioses. Y en el caso de Mesopotamia, la mayoría de las deidades tienen una forma antropomórfica. ¿Qué significa eso? Que tienen forma humanas. Por ejemplo, An, que es el dios del cielo, o Ki, el dios de la tierra. O Enlil, dios del aire, o Enki, dios del agua. Hay que entender, ¿cierto?, que la religión fue muy importante en el desarrollo de esta civilización, porque todos los fenómenos naturales, por ejemplo, terremotos, sismos, erupciones volcánicas o truenos en el aire, van a ser explicados a través de un sistema religioso, por enojo o también por alegría de ciertas deidades dentro de la cosmovisión religiosa de la civilización de Mesopotamia. Además que la construcción de los zigurats, estos grandes monumentos, se hizo en honor a los dioses. La idea era alcanzar el cielo. Por eso, mientras más alto era mucho mejor. Bueno, profesor José, hemos visto dónde se desarrolló esta civilización, hemos analizado también cómo ha sido su organización política y su organización social, pero también es muy importante que le manifestemos a nuestros estudiantes
cuál fue el desarrollo o legado cultural que ha dejado la civilización de Mesopotamia y por qué es tan importante estudiarla hasta en la actualidad. No encuentro fallas en su lógica. La cultura mesopotámica creó los primeros sistemas de escritura, llamada cuneiforme. En una tabla de arcilla con agua se escribían los primeros símbolos abstractos. ¿Qué significa eso? Que en un principio no tenían sonido, no tenían significado, que posteriormente van a tener un sentido fonético y sí van a tener la primera forma de comunicación, ¿ya? Entonces la primera forma de escritura antigua existente, la escritura cuneiforme, y que luego se va a trasladar a las distintas regiones o las distintas civilizaciones. La escritura fue muy importante para la historia tradicional, ya que se dice, obviamente, para esta corriente historiográfica, es que a partir de la escritura van a nacer la historia, a partir del registro escrito. Y los antecedentes de los primeros registros escritos los tenemos en Mesopotamia, específicamente en los sumerios. También hay que señalar que otro legado cultural que tenemos es el sistema sexagesimal. ¿Qué significa eso? Que estaban en su base número 60. Ellos utilizaban sus dedos para poder contar, ¿ya? En la cual hoy en día, por ejemplo, gracias a este sistema tenemos la medición de ángulos, la medición de circunferencia, determinar las horas y minutos, por ejemplo. Sí, fue muy importante en el desarrollo de las matemáticas mesopotamias. Y además también, cómo no dejar afuera también las construcciones arquitectónicas dentro de esta civilización, por ejemplo los zigurat, las ciudades amuralladas y también el jardín de Babilonia, que fue muy característico dentro de este periodo. Y finalmente, el sistema de regadío. Ellos vivían en el contexto geográfico de una zona bastante hostil, son de carácter semiárido, y por tanto, cómo ellos se alimentaban a través de la agricultura, que se generaba a través de las nuevas innovaciones respecto al regadío. Y uno de ellos, por ejemplo, es el regadío de tipo secano, en la cual se basa a aprovechar, digamos, las nubosidades que generaba el río Éufrates o Tigris, y en la cual está representada, por ejemplo, también en las planicies litorales o en la costa de cada una de las regiones de nuestro país, en la cual aprovechan la nubosidad para poder aprovechar el recurso hídrico para poder crecer estas especies vegetales. Querido profesor José, hay algo que no me ha quedado muy claro, que es la importancia que ha tenido este sistema sexagesimal en el desarrollo de las matemáticas. ¿Usted podría indagar un poquito más en qué consiste este sistema? Ya. Finalmente, los sumerios y en general la cultura mesopotámica utilizaron sus manos para hacer las matemáticas. Vamos a hacer el ejemplo ahora. Ellos utilizaron la mano izquierda y la mano derecha. En la mano izquierda está representado por los 4 dedos y la mano derecha por los 5. Ellos empezaron a contabilizar cada una de las falanges de la mano izquierda. Si nosotros contamos las falanges, da resultado 12, porque tenemos 4 dedos y cada dedo tiene 3 falanges. Bien. Cada vez que contaban todas las falanges, se levantaba un dedo. Por ejemplo, si contamos la mano izquierda, las 12 falanges, levantamos un dedo y da 12. Contamos nuevamente las 12 falanges, levantamos los otros dedos hasta finalizar toda la mano derecha. Si cada mano representa todas las falanges del lado izquierdo, nos da 12. Y 12 por 5 es 60. Ese fue el sistema numérico que utilizaron los antiguos mesopotámicos y que hoy en día nos mantiene como legado con el uso de los minutos, los segundos y principalmente también el sistema de ángulo y de circunferencia. Recuerden que todo está en base 60. Además que los 60 es el único número que es divisible también por el 1, por el 2, por el 3, por el 4, y por el 5 y por el 6. Es el único. Es el número más pequeño que se puede ser divisible por esa cantidad de números. Además, también es importante mencionar el aporte astronómico que tuvo esta civilización, porque los mesopotámicos, a través de la observación de los movimientos del Sol, pudieron descubrir la existencia de 5 planetas, y eso es muy importante dentro del desarrollo astronómico actual. Y realizaron un calendario lunar que consistía en dividir los 12 meses en 7 días. Sí, que es muy parecido al calendario actual. ¿Se dan cuenta cómo nosotros, estudiando nuestro pasado, podemos comprender el presente y así proyectar el futuro? Y eso que decían que nunca iba a servir para nada. ¿Les parece, profesor, que vayamos a la siguiente civilización? Vamos a ver ahora Egipto. Egipto. El regalo del Nilo. ¿Vamos? Vamos. Ahora, profesor, ¿les parece que vayamos a analizar la organización política de esta civilización? Vamos a analizarlo. Vamos. Ahora,
Es muy importante cuando hablemos de organización política entender que la organización política de Egipto estaba centralizada. ¿Pero qué quiere decir eso, profesor? Que estaba todo, digamos, liderado, en este caso, por el faraón, que concentraba todos los poderes del Estado. O sea que el faraón era jefe militar, jefe político y la persona que se encargaba de administrar los recursos de la civilización. Así es, y a diferencia de la cultura anterior que analizamos, Egipto estaba completamente unificado. El Alto y el Bajo Egipto era uno solo, por tanto, el faraón gobernaba a todos. No había ciudadela de Estado. Por eso decimos que la organización política de Egipto es totalmente centralizada en una única figura. Además, también hay que entender que el faraón se consideraba prácticamente como un dios verdadero. Sí, y el mismo sistema consideraba de que sus descendientes se basaban en el mismo linaje. Inclusive trataban de no mezclarse con personas que no pertenecían a la nobleza. También hay que destacar que en esta civilización existieron faraonas mujeres que fueron muy importantes para el desarrollo de la civilización, y un ejemplo de ellas fue Cleopatra. También contaba con varios ministros y funcionarios para poder garantizar el control territorial sobre el Gran Egipto. Respecto a la organización social, también encontramos, al igual que en Mesopotamia, una estructura jerarquizada, que está dividido en una pirámide. Esta vez sí tiene más escalones, está más dividida, más fragmentada. Primero nos encontramos con el faraón, que es la máxima autoridad, concentra todos los poderes estados y tiene su poder se le adquiría de forma hereditaria y tenían solamente sus descendientes podían tener el mismo cargo que es ser faraón. Ojo, tal como mencionó la profesora Ale, los faraones también podían ser mujeres. Ahora, hay que entender, ¿cierto?, que también dentro de la pirámide social, el segundo estrato va a estar conformado por la nobleza o los familiares del faraón. Estos familiares van a tener todos los privilegios, tanto políticos como sociales, y obviamente sus condiciones de vida van a ser bastante favorables, a diferencia de los estratos inferiores. También se encuentran los escribas, que en este caso están representados por la escritura jeroglífica, y también por los sacerdotes, que se comunicaban, era el envío, la forma de comunicación que tenían los pobladores de acceder a tener un contacto con los dioses. Exacto. El tercer grupo está representado por el ejército. El ejército va a estar dedicado a defender el faraón y a los territorios que ellos cada vez más conquistaban. Si bien Egipto fue bastante diferente en términos de otras civilizaciones por el rol protagónico que va a tener la mujer en política, hay que destacar que dentro del ejército no existieron mujeres que participaban en esa actividad, pero sí hubo mujeres, grandes mujeres, que tuvieron un protagonismo político dentro de la historia de Egipto. De ahí que también innovaron en usos del maquillaje, del labial y otros artículos de belleza que hasta ese momento eran desconocidos para la época. El cuarto grupo está relacionado con el pueblo. ¿Quién era el pueblo? Los comerciantes, los artesanos, los agricultores y los pastores. Sí, hay que entender que el pueblo es la base de la pirámide y obviamente va a estar conformado por la mayoría de la población. Ahora, este pueblo va a tener ciertos derechos políticos y civiles dentro de esta civilización. Estos eran hombres libres que se dedicaban a la acumulación de los bienes para el faraón y su familia. Hay que decir de que la cultura egipcia tenía una cultura de acumular de cierta forma semillas, por lo que proporcionaba la agricultura en los meses que eran hostiles o más difíciles para sobrevivir. Hay que entender que en la civilización egipcia existía una preocupación inmensa por el futuro. Es por eso, ¿cierto?, que se momificaba y también se enterraban a los muertos de la nobleza y también el faraón en grandes pirámides con el fin de que algún día lograran despertar y así pudieran continuar el desarrollo de su vida en otro estrato. Y por último nos encontramos con los esclavos, que al igual que todos son prisioneros de guerra y no tenían ningún derecho. Hay que entender que las condiciones de vida de los esclavos eran totalmente precarias y en esa época no existía ninguna legislación que los protegiera. Por eso trabajaban grandes horas y también hacían trabajos pesados o forzosos. En el Antiguo Testamento se evidencia, antes del capítulo del Éxodo, las condiciones que estaban los israelitas bajo un gobierno de carácter egipcio, los cuales lo trataban de forma muy brutal y realizaban trabajo de manera forzosa. Al igual que la mayoría de las primeras civilizaciones es politeísta, repetimos la misma idea, que creían en varios dioses.
El cuerpo o la figura o los dioses están representados son antropomorfos. ¿Qué significa eso? Que tienen parte del cuerpo del ser humano y la cabeza podría ser de animal. Y encontramos varios dioses principales. Por ejemplo, Ra, que era el dios sol. Hay que entender, ¿cierto?, que la forma de los dioses va a ser antropomórfica, forma humana, principalmente del cuello hacia abajo, y zoomórfica, forma de animal, desde la cabeza, como decía el profesor José. Ahora, Ra era el dios sol, pero también existían otros dioses, profesor José. Por ejemplo, Osiris, que era el dios de la resurrección. También existía la diosa Isis, diosa de la familia. Ahí vamos también viendo cómo se manifiesta la feminidad a través de esta civilización. No solamente tenemos deidades masculinas ligadas a la guerra y al espíritu belicoso de los egipcios, sino que también tenemos deidades femeninas, propio también del avance político que tuvo Egipto. Y el dios Osiris representaba la resurrección, el pensamiento que tenían después de la muerte. Los egipcios en general tenían una preocupación por la otra vida. O la vida extraterrenal. Y es por eso que, por ejemplo, realizaban las modificaciones. O igual está el famoso libro de los muertos, en la cual cada persona estaba ante un tribunal y ese tribunal estaba liderado por Osiris. Sí, hay que entender que la momificación como proceso de finalización de vida, ¿cierto?, y preparación para la vida extraterrenal era un proceso complejo. ¿Por qué? Porque en primer lugar el cuerpo, ¿cierto?, se ahuecaba y se sacaban todo lo que eran los fluidos sanguíneos y los órganos internos para luego rellenarlos con semillas, ¿cierto?, y poder secarlo y luego envolverlo en vendas. Era un proceso bastante complejo que generalmente duraba varias horas y hasta días. Incluso muchos faraones fueron enterrados con sus mascotas y también sus sirvientes. ¿Se puede decir, profesor, que en Egipto hubo un desarrollo cultural importante que perdura hasta nuestros días? Así es, tenemos grandes avances culturales de la cultura de Egipto, principalmente relacionados con el tema de la escritura. Tenemos la escritura jeroglífica, en la cual se basa en pictogramas. ¿Qué son los pictogramas? Son pequeños dibujos aludibles, por ejemplo, a un templo, a una cosa material. De esa forma se empezaron a generar las primeras formas de comunicación entre los egipcios. Y además es la forma de escritura que tenían. El segundo aspecto es el calendario. ¿Y cómo basaba su calendario? Principalmente en la agricultura. Ellos dividían los 12 meses del año en 3 periodos. Un periodo de inundación, cuando se inundaba el río Nilo, las siembras, un periodo de cosecha y un periodo de plantación. Exacto. Sí, además de eso, otro aporte cultural importante son los aportes arquitectónicos, demostrados con la construcción de grandes pirámides y templos que perduran hasta la actualidad y son base del turismo del actual país Egipto. También no debemos dejar atrás el desarrollo de grandes obras hidráulicas, por ejemplo la construcción de canales y diques. Era muy importante debido a que Egipto se ubicó en una región semiárida, el aprovechamiento del agua, y para aprovechar el agua y sus recursos y para manejar también el desarrollo agrícola fue muy importante la construcción de estos canales y diques para aprovechar todo el recurso hídrico. Además, los egipcios fueron grandes almaceneros, ya que en los meses que estaban mal o que estaban con dificultad económica o en periodos de sequía, ellos guardaban semillas para esos eventos. Se preparaban ante un evento que se encontraba climático negativo. Exacto. Por eso vamos a ver que su calendario también estaba basado en las crecidas y los acostamientos del río del Nilo. ¿Sí? Ahora, profesor, ¿le parece que vayamos a nuestra próxima civilización? Vamos a nuestra próxima civilización. ¿Y dónde nos vamos a trasladar? Vamos a viajar al Mediterráneo. Vamos a viajar al mar Mediterráneo y vamos a analizar 2 grandes civilizaciones que se ubicaron en ese contexto geográfico. Una son los minoicos y los fenicios. ¿Vamos? Vamos. Ahora nos encontramos en el Mediterráneo, una de 2 grandes civilizaciones, la civilización fenicia y la civilización minoica. Respecto a la civilización fenicia, se encuentra ubicada en el actual país llamado Líbano y Siria, en la cual tuvo bastante contacto con las civilizaciones de Mesopotamia y Egipto que habíamos analizado anteriormente. El territorio de la civilización fenicia estaba bastante fragmentado por llanuras, penínsulas e islas y golfos y también canales.
Y eso hizo, ¿cierto?, de que no existieran terrenos cultivables, por lo tanto obligó a esta civilización desde muy temprano a iniciar la navegación y la colonización de islas en islas. Por eso vamos a decir que los fenicios se caracterizaron por ser grandes navegantes dentro del mar Mediterráneo. Y fundaron bastantes ciudades en torno al mar Mediterráneo. También, por ejemplo, Cartago o el norte de África, o también el sur de Italia, el sur, inclusive el sur de España. Eran los navegantes del mar. Hay que entender que la embarcación propiamente tal no era como la actualidad, pero sí tenía una característica fundamental. Estaba impulsada por la mano de obra, principalmente por los esclavos. Eran grandes galeras y eso hacía de que estas galeras pudieran recorrer pequeñas distancias. Eran distancias cortas. Por eso el contexto geográfico del mar Mediterráneo era ideal para que los fenicios iniciaran la navegación. Vamos a ver que los fenicios tienen, en la actualidad se manifiesta un gran legado, siendo una cultura tan pequeña y, como decía la profesora, una cultura que se generó o nació desde el entorno al mar. Respecto a la organización política, podríamos señalar que los fenicios, al igual que los mesopotámicos, generaron verdaderas ciudades-estados, porque eran colonizadores, llegaban a cualquier punto del Mediterráneo y se establecían y ubicaban en una gran ciudad. Por ejemplo, una de las ciudades es Cartago, y Cartago va a luchar incluso con Roma por el poderío del Mediterráneo, ¿ya? Hay que señalar también que el máximo representante de la cúspide de esta pirámide es el rey, es una monarquía. Y de todas maneras, dentro de la organización política fenicia, en un principio, como dijo bien el profesor José, era un sistema monárquico donde el rey tenía todo el poder, pero luego, debido a que los fenicios habían desarrollado potencialmente un desarrollo comercial y marítimo, eso va a generar que de alguna u otra manera el sistema político también cambie y se apoderen los más ricos del poder, las personas que manejaban todo el comercio y el intercambio en ese momento. Por lo tanto, podemos hablar de una transición desde un sistema monárquico a un sistema casi oligárquico. Y asimismo, también podríamos establecer que tienes indicios de un sistema parlamentario, ya que se formaban bastantes consejos de ancianos, ya que tomaban y apoyaban la decisión en torno al rey, daban sugerencias, opiniones. Siempre se tomó en cuenta a la población anciana o senil como un factor importante dentro de la organización política, porque se consideraba que tú, a medida que vas aumentando en edad, tenías mayor sabiduría y experiencia de vida para tener un mayor manejo político y social dentro de un territorio. Ahora, estudiantes, ustedes se podrán preguntar qué aportes significativos dejó o legado cultural la civilización fenicia. Profesor, ¿cuáles fueron los aportes de los fenicios? En primer lugar, el conocimiento de la navegación, ya que estos fueron verdaderos marinos de esta civilización, recorrieron toda la costa del Mediterráneo, por tanto el conocimiento del espacio fue mucho mayor, ¿ya? Y en segundo aspecto podríamos hablar del alfabeto. El alfabeto fenicio, o también mal llamado alfabeto de arábico, es el alfabeto que nosotros ocupamos actualmente, que está compuesta por 22 consonantes. También es importante mencionar que este alfabeto, las palabras se escriben de derecha a izquierda, tal cual como es en el lenguaje árabe. Además, como decía el profesor, la navegación no solamente va a permitir conocer el territorio, sino que también va a permitir un gran desarrollo cultural y una transculturación importante entre las diferentes culturas que habitaban las costas del Mediterráneo. Asimismo, gracias a que los fenicios fue como una cultura puente, pudo trasladar, digamos, todos los legados realizados en Mesopotamia o Egipto o derivarlos hacia otras culturas. Por tanto, la próxima civilización que nosotros vamos a ver se va a recibir muchos de los legados preexistentes en las culturas anteriores. También cabe señalar de que los fenicios fueron verdaderos mercaderes, verdaderos comerciantes y crearon muchos productos relacionados con la orfebrería. Manipularon joyas de plata, de oro, de bronce y el jade. Ahora nos vamos a trasladar a una isla de Creta donde se desarrolló una gran civilización, la civilización minoica o cretense. ¿Qué características tenía esta civilización, profesor José? Podríamos decir que la civilización minoica es la base de la antigua Grecia, ¿ya? Esta civilización, que se ubicaba en una pequeña isla, recibió todos los aportes culturales de las civilizaciones que nosotros habíamos hablado, de los fenicios, de los egipcios o inclusive también de los mesopotámicos, ¿ya? Fueron grandes navegantes y desarrollaron importantes comercios con las otras culturas. Podríamos señalar de que dentro de sus grandes aportes podríamos encontrar
que eran generar una escritura silábica, en la cual consistía unir una consonante con una vocal. Es increíblemente fuerte, tiene unos cuernos enormes. Su cabeza es de toro, pero su cuerpo es humano. El Minotauro es una de las mayores bestias que han surgido de la mitología griega, tanto que seguramente todos conocemos su figura. Pero, ¿cuál es su verdadera historia? El Minotauro es hijo de Pasífae, la hija del dios Helios y la ninfa Creta. Ella, junto a Minos, uno de los vástagos del mismísimo Zeus, reinaban sobre el territorio de Creta. El rey Minos siempre presumía de contar con el favor de los dioses, y para demostrarlo, les rezó pidiendo un obsequio, algo que nadie más pudiese tener. Poseidón, el dios del mar, escuchó sus plegarias y de la espuma de las olas de la playa hizo surgir un majestuoso y esbelto toro blanco. Minos se quedó fascinado con el animal, pero el dios le ordenó que lo sacrificara en su honor. El monarca estaba encantado con el toro, tanto que fue incapaz de matarlo, y en su lugar sacrificó uno diferente, esperando que Poseidón no se diese cuenta, pero sí lo hizo. El dios, enfurecido por semejante falta de respeto, fue en busca de la ayuda de Afrodita, diosa de la belleza y del amor. Esta no dudó en aceptar y maldijo a Pasífae, aprovechando que no le había rendido pleitesía como debía, y le creó un irrefrenable deseo carnal hacia el majestuoso toro de Creta. La reina, incapaz de satisfacer sus deseos divinamente infligidos, acudió desesperada al inventor y arquitecto Dédalo. Este, junto a su hijo Ícaro, fabricó una vaca de madera y la cubrió con piel de vaca real. La reina se colocó dentro, y el inventor la llevó hasta el prado donde pastaba el toro, y este consumó con Pasífae, pensando que se trataba de una vaca real. La mujer de Minos se quedó embarazada, y él no descubrió lo que la reina había hecho hasta que dio a luz a un engendro mitad humano, mitad ternero. Al enterarse de la historia, el rey no dudó en esclavizar a Dédalo y a su hijo por su participación en el asunto, pero fue incapaz de hacerle nada a su esposa. Pasífae quiso cuidar del pequeño Minotauro, y pudo hacerlo mientras este era pequeño, pero pronto creció volviéndose muy agresivo e incontrolable. Como su madre ya no podía atenderlo, el monstruo empezó a buscarse su propia comida, y acabó encontrando su alimento ideal en los humanos. Minos se enteró, y avergonzado, y por consejo de un oráculo, ordenó a Dédalo y a su hijo que construyeran un enorme laberinto para encerrar al temible Minotauro en él. Mientras se construía la complicada celda de su hijastro, el monarca descubrió que su único hijo humano y varón había sido asesinado. Los atenienses le habían tendido una emboscada, lo habían matado porque era demasiado bueno en los Juegos Panatenaicos, unas pruebas deportivas que se celebran cada 4 años en Atenas, y siempre los dejaba en ridículo. Minos entró en cólera y navegó enseguida en busca de venganza. Los atenienses no estaban preparados ante semejante ataque y fueron derrotados. El rey de Creta los obligó a pagar un tributo de 7 doncellas y 7 jóvenes cada 9 años, como pago por la muerte de su hijo. Estos tributos serían enviados al laberinto para alimentar al Minotauro. Un año, Teseo, hijo del rey ateniense, se hartó de la situación y decidió que él mismo acudiría a Creta como parte de la siguiente ofrenda para matar al Minotauro. Le prometió a su padre que si moría, el barco volvería con velas negras, pero si derrotaba a la bestia, las velas del barco serían blancas. Teseo viajó junto a los demás tributos y cuando llegaron a Creta fueron encerrados en el jardín de Ariadna y Fedra, las hijas de Minos. La primera de ellas se enamoró de Teseo nada más verlo, y con el miedo de que su amado pudiese morir a manos de su medio hermano, acudió a Dédalo en busca de consejo. Después corrió junto a Teseo. Ariadna le dio un ovillo que debería atar a la puerta del laberinto para así conocer el camino de vuelta. Además, le proporcionó una pequeña espada con la que matar al monstruo. Todo esto a cambio de que se la llevase con él en su ida de vuelta a Atenas, ya que su padre la mataría cuando se enterase de lo que había hecho. Teseo aceptó la ayuda de la princesa y ató uno de los extremos del ovillo a la entrada, y corrió en busca del Minotauro. Encontró a la bestia en la esquina más alejada del laberinto y la asesinó con la espada de Ariadna. Después, solo tuvo que encontrar a los demás tributos y seguir el hilo de vuelta a la salida. El héroe escapó de Creta y se llevó a Ariadna con él como había prometido, pero también raptó a su hermana Fedra, de quien se había enamorado. Para la sorpresa de Ariadna, Teseo la abandonó en la isla de Nasos y siguió su camino de regreso a Atenas con Fedra, para casarse con ella. El asesino del Minotauro cometió un terrible error. Olvidó cambiar las velas negras del barco por las blancas, y su padre, al ver el barco en la lejanía, pensó que su hijo había muerto y se suicidó, incapaz de soportar la pena. La leyenda del Minotauro es muy antigua y existen varias versiones sobre ella. Su figura se encuentra en cantidad de obras artísticas. También han sido múltiples las adaptaciones de la historia del monstruo al mundo literario, como el cuento de la Bella y la Bestia. Sin irnos demasiado lejos, la leyenda del Minotauro ha sido llevado al cine, a los videojuegos, animes y series.
Sin duda, el Minotauro se ha convertido en una de las bestias mitológicas más famosas de todos los tiempos. No olvides suscribirte y darle a like si te ha gustado. Y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Hasta el próximo vídeo. De esta importante información entregada en este curioso video, ¿les parece, profesor José, que vayamos analizando las características de la organización política de la civilización minoica cretense? Me parece. ¿Qué características poseía la organización política de los minoicos? Al igual que los fenicios, constituían una verdadera sociedad de ciudades-estado, en la cual el rey era el que administraba, digamos, el lugar. Podemos encontrar ciudades importantes como la ciudad de Noxos, que es la capital actualmente también de la isla de Creta. Es importante mencionar que si bien los minoicos van a presentar una organización política centralizada en la figura del rey, también hubo grandes grupos importantes dentro de la organización social de los minoicos, y unos grupos importantes fueron los comerciantes y mercaderes de la época. Hay que señalar también que en el último eslabón también se encontraban los esclavos. Los esclavos que se traían principalmente eran prisioneros de guerra, ya que constantemente los minoicos tenían conflictos con los micénicos que se encontraban en la península del Peloponeso o en el mar Egeo. ¿Ya? También es importante destacar que dentro de las ciudades-estados se encontraban los verdaderos palacios, y ese era el centro de reunión, que estaban en torno a la figura del rey y los ciudadanos. Siempre las primeras civilizaciones, en todas las que hemos analizado, desde Mesopotamia, Egipto y los fenicios, siempre el palacio va a ser un edificio representativo del poder político centralizado de las primeras civilizaciones, y es muy característico. Generalmente, mientras más arriba esté el edificio, mientras más alto sea, más cercano y contacto va a tener con los dioses. ¿Es así? Es así. Además hay que señalar que hay muchas investigaciones acerca de esta cultura, que todavía falta mucha información porque evidentemente todas sus ruinas se destruyeron prácticamente por los constantes terremotos que tenían. Sí. Además es importante entender que dentro de la historiografía, ¿cierto?, siempre va a existir un origen de la civilización ligado a lo mitológico y un origen más ligado a los elementos físicos propios del territorio. Por lo tanto, cuando estudiemos a los minoicos hay que abrir nuestras perspectivas y no solamente fijarnos en lo concreto, en lo político, en lo geográfico, sino que también en el origen mitológico para entender mejor el pensamiento y la cosmovisión de esta civilización. ¿Les parece ahora, profesor, que vayamos con los aportes y el legado cultural que nos ha dejado los minoicos? Vamos con los aportes culturales. ¡Vamos! Dentro de los aportes culturales es muy importante destacar el trabajo que hicieron los minoicos sobre la orfebrería o el trabajo con los metales. Ellos trabajaron con 3 metales: el oro, la plata y el cobre. Y obviamente a partir de esos metales se hicieron grandes joyas y artilugios decorativos. Otro gran aporte que podríamos considerar de los minoicos es su arquitectura, en la cual se ha basado o podemos encontrar los bellos palacios de la ciudad de Noxos, que en los últimos registros arqueológicos hemos podido descifrar con coloridos paisajes y que tenían diferentes tonalidades. Además de eso, también tenemos un desarrollo importante en la cerámica. Se crearon grandes vasijas, jarros y también platos con tonalidades azul oscuras y también blancos claros. Y finalmente la escritura, ya que la escritura de los minoicos evolucionó de los consonantes que estaban los fenicios a una silábica, que esta vez tenían una unión de un consonante con una vocal, ¿ya? Y que tenían un sonido fonético, que finalmente se iba a configurar nuestro lenguaje actual, y en la lengua griega también. Sí, la lengua griega, que es considerada una de las bases de nuestras lenguas madres. ¡Oh, profesor José! Pero mire cuánto hemos aprendido recorriendo la historia a través del tiempo y el espacio. Hemos visto grandes civilizaciones, sobre todo sus aportes culturales, su tipo de organización económica, política y social. Su desarrollo cultural. De las siguientes civilizaciones: Mesopotamia, Egipto, minoica. fenicios. Cabe recalcar que los aportes culturales de las primeras civilizaciones no fueron los ovnis y extraterrestres por ahí que dicen. Fueron personas como tú y como yo que, gracias al desarrollo de su intelecto y también la especialización de su trabajo, lograron de alguna u otra manera generar estos aportes culturales para nosotros en la actualidad. Sí, y hay que decir que las grandes construcciones arquitectónicas que nosotros nos maravillamos llevaron mucho tiempo y una gran cantidad de gente.
Incluso, por ejemplo, se habla de 100.000 personas para construir una pirámide. Hemos finalizado el primer recorrido por las civilizaciones del Mediterráneo y las civilizaciones del creciente fértil. En nuestro próximo capítulo nos vamos a trasladar a Asia y América para conocer más de las otras civilizaciones como fueron Olmeca y Chavín para el caso americano Y del lejano oriente, China e India. Esperamos contar con su presencia en el próximo capítulo. Esto fue Histo Viajeros, una travesía por el tiempo. y el espacio. Nos vemos en el próximo capítulo. Un abrazo virtual a cada uno de ustedes. No se olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Histo Viajeros, y darnos likes. Los esperamos en el próximo capítulo. Un abrazo enorme. Adiós. Adiós.